En la gran asamblea celebrada con motivo del cumpleaños de la reina en Sevilla, doña Águeda de Sotomayor permanecía sola bajo un muro de candelas, mientras el hombre que tiempo atrás había suplicado su mano, escogía arruinarla delante de todos. No desfalleció cuando don Casiano de Vargas anunció que su compromiso había sido un yerro de juventud. No imploró cuando él tomó la mano enguantada de doña Juliana de Peñalba y declaró que el deber le obligaba ya a casar donde la fortuna mejor correspondiese a las cargas de su casa. Ni siquiera pestañeó cuando Juliana, sonriendo como si la caridad fuese la forma más alta de la elegancia, observó en voz bastante alta para que media sala la oyese que ciertas mujeres confundían buena crianza con verdadero valor, porque nada más les quedaba que ofrecer. Lo que hizo a la concurrencia inclinarse hacia adelante no fue la humillación de Águeda. La sociedad sevillana siempre había tenido hambre de humillaciones. Lo que los dejó mirándola fue la quietud con que la recibió. Había en su semblante una compostura singular. No la blancura vacía del espanto, sino la disciplina de una mujer que cuenta latidos, testigos, salidas y el orden en que acaban de ser pronunciadas las mentiras. Desde el extremo opuesto del salón, el llamado duque de Valnegro lo advirtió al instante. Don Lucio de Alencastre llevaba una década volviéndose el género de hombre en torno al cual los otros bajan la voz. Rico en tierras, piedra y navíos, frío de maneras, exacto en el juicio, y tan avaro de sentimiento público, que la sociedad había trocado su reserva en leyenda. Algunos lo llamaban soberbio, otros peligroso, muchos el hombre más temido de Andalucía. A don Lucio poco le importaba el nombre, con tal de que hablasen con precisión cuando llegaba la hora de rendir cuentas. Vio a Casiano de Vargas sonreír como si acabase de cumplir un deber amargo pero honroso. Vio a Juliana de Peñalba exhibir la compasión comprada como quien muestra una joya. Y luego vio a Águeda de Sotomayor inclinar apenas la cabeza, recoger sus faldas y apartarse del centro del escándalo antes de que nadie pudiese alimentarse de su derrumbe. Él no vio rendición en aquella retirada. Vio cálculo. Para cuando la música volvió a sonar, don Lucio ya estaba en movimiento. Fuera, el aire de la primavera todavía guardaba el frío de la noche. Las linternas ardían a lo largo del jardín de la asamblea, temblando sobre setos recortados y grava mojada. Águeda descendió sola por la escalinata trasera, una mano firme sobre la baranda, como si simplemente se hubiese cansado del bullicio y buscase una vista más silenciosa de la luna. Solo al alcanzar el sendero en sombra, más allá de los naranjos, dejó escapar un solo aliento que sonó a dolor. Doña Águeda. Ella se volvió. Don Lucio de Alencastre se hallaba al borde de la luz del farol, la casaca negra severa contra la grava pálida, el rostro ilegible. «Señor», dijo ella. La voz le salió baja y en perfecto gobierno. Aquello lo interesó más que las lágrimas. «Os habéis retirado antes de que la concurrencia decidiese si compadeceros», dijo él. «Y así los he defraudado a todos». Una mujer menor habría procurado defender su orgullo. Águeda solo lo miró como quien sopesa si la honestidad será o no útil. «La compasión sale cara», respondió. «Una vez aceptada, pocas veces vuelve a retirarse». La comisura de la boca de don Lucio se movió. En él, aquello equivalía casi a una sonrisa. «Habláis como un hombre de pleitos. Me crió un padre que supo guardar mejor sus contratos que su salud». Él sabía eso ya. Don Rodrigo de Sotomayor había muerto 2 inviernos atrás, dejando a su hija educación, apellido, una finca moderada pero apretada por deudas y un arriendo de cantera enredado con la casa de Vargas por medio de artículos matrimoniales. La sociedad había recordado la gracia de los Sotomayor y olvidado la aritmética de su fragilidad. Don Lucio volvió la vista hacia las ventanas del salón, donde aún se movían figuras en luz dorada. Vargas no ha escogido solamente una novia más rica. Preparó ese espectáculo. Sí. Y vos lo esperabais.
Esperaba alguna versión de ello. Y aún así acudisteis. Esta vez sonrió, aunque la pena afiló la forma de la sonrisa. Porque un hombre que se imagina haber dispuesto la humillación perfecta, rara vez advierte lo que revela mientras la disfruta. Se asentó entre ambos un silencio que no estaba vacío. Era examen. Después preguntó él: ¿qué vale la cantera? Águeda no respondió al punto. Lo bastante, dijo con cuidado, para que un caballero endeudado desee escapar a las penas ligadas a perderla. Vuestros artículos matrimoniales contienen cláusula de pérdida. La mirada de ella se afiló. Sabéis más de lo que conviene a un hombre saber sobre ajustes privados. Sé más de lo que la mayor parte de los hombres se molesta en aprender sobre dinero, replicó él, sobre todo cuando el dinero pretende ser romance. Por primera vez aquella noche entró en el rostro de ella algo verdaderamente vivo. No blandura, reconocimiento. Mi padre, dijo, concedió a los Vargas el derecho de administración sobre la cantera de la Sierra de Sotomayor hasta mi matrimonio. Si don Casiano rompía el compromiso sin culpa pública por su parte, el derecho revertía mediante simple compensación. Mas si se probaba que había deshonrado el contrato por crueldad, fraude o difamación urdida para forzar mi retirada, su familia perdía la cantera por entero y debía satisfacer daños contra los préstamos pendientes asegurados con su producción. Y esta noche ha escogido la difamación. Ha escogido que mi silencio parezca culpa. Don Lucio juntó las manos a la espalda. Lo cual significa que espera que no podáis costear la disputa. Águeda alzó los ojos a los de él. Lo cual significa que espera que yo llore antes de contar. La luz del farol se movió sobre su rostro. Don Lucio comprendió entonces por qué la calma de aquella mujer le había llamado tanto la atención. No porque no estuviese herida, sino porque estaba herida y no consentía derroche. ¿Qué necesitáis?, preguntó. La pregunta pareció sorprenderla más que su presencia. Un salón, respondió al fin. Testigos, tiempo. Y una persona bastante poderosa para impedir que los Vargas entierren lo que me dispongo a descubrir antes de que pueda ponerlo en manos debidas. Don Lucio la estudió unos momentos. Entonces no abandonéis Sevilla mañana. Eso fue cuanto dijo. Inclinó apenas la cabeza y regresó a la casa como si acabara de concluir una conversación ordinaria sobre el tiempo. Águeda permaneció inmóvil hasta que él desapareció entre la luz. Solo entonces apoyó brevemente una mano enguantada en el centro del pecho, allí donde la traición había golpeado más hondo. Después se irguió y empezó a planear. La casa de Vargas había confundido el silencio con debilidad durante tantos años que ya no distinguía una cosa de la otra. Aquello sería su ruina. Cuando Águeda volvió aquella noche a la casa de Sotomayor, no fue primero a su aposento. Fue al antiguo estudio de su padre. La estancia olía todavía vagamente a cedro, aceite de lámpara y las hierbas medicinales que el médico de don Rodrigo había prescrito antaño para la tos que terminó por llevárselo. El escritorio seguía bajo la ventana larga del oriente, con papeles guardados en el mismo orden imposible que él había impuesto en vida. Tras su muerte, Águeda había conservado ese orden no solo por ternura, sino porque el desorden invita al olvido, y olvidar es la vía más rápida por la cual los hombres roban a los muertos. Se quitó los guantes, encendió 2 velas más y abrió con una pequeña llave de hierro, que llevaba oculta entre la ropa, los cajones inferiores. Allí estaban los artículos matrimoniales redactados cuando ella y Casiano fueron prometidos por vez primera. Cartas de los Vargas, tasaciones de cantera, convenios de transporte, avisos de deuda disfrazados de correspondencia ordinaria y, lo más importante, el añadido que su padre había insertado después de descubrir que don Edmundo de Vargas había comprometido rentas futuras de la cantera para cubrir obligaciones presentes.
Águeda extendió los papeles sobre la mesa. La cláusula punitiva era tal como la recordaba. Si los Vargas intentaban deshacer el enlace mediante coacción, lesión de fama o artificio fraudulento encaminado a forzar la retirada de doña Águeda de Sotomayor, la licencia sobre la cantera de la Sierra de Sotomayor revertiría de inmediato a la casa de ella. Y más aún, cualesquiera beneficios obtenidos bajo declaración falsa mientras el compromiso permaneciese activo podrían ser auditados y reclamados. El pulso se le asentó mientras leía. Casiano no se había limitado a abandonarla. Había escenificado un acto destinado a fabricar consentimiento público para el robo. En el salón había habido detalles que él seguramente pensó que pasarían por simple crueldad. La observación de Juliana sobre no quedarle ya nada que ofrecer. La insinuación de Casiano acerca de que Águeda se había vuelto demasiado inconstante por el luto para perseverar en el ajuste. La presencia calculada de 2 prestamistas cerca del cuarto de naipes y la preocupación expresada en alta voz por doña Peñalba de que continuar el enlace solo agravaría embarazos ya murmuraros sobre las cuentas de Sotomayor. Embarazos. Esa palabra no pertenecía al amor. Pertenecía a la contabilidad. Águeda trajo hacia sí el haz de recibos de cantera correspondientes a los últimos 6 meses. La producción aparecía menor sobre el papel de lo que dejaban suponer las cartas del capataz. Los registros de porte no concordaban con los conocimientos de carga firmados de mano de don Edmundo de Vargas. En 2 ocasiones se marcaban facturas como demoradas por lluvias que nunca cayeron. Ella había advertido antes esas irregularidades, pero el luto, las reparaciones de la casa y el trabajo cotidiano de sostener pagados a los criados le habían dejado poco margen para seguirlas del todo. Ahora el luto se volvía instrucción. Antes del alba había trazado ya la primera figura de la trampa. Si Casiano pretendía presentarla como mujer demasiado afligida e inconstante para seguir adelante con un compromiso prudente, entonces necesitaba que la sociedad creyese 2 cosas. Primero, que él obraba con reluctancia y no por codicia. Segundo, que las finanzas de los Sotomayor estaban ya tan comprometidas que dejar la cantera bajo administración de los Vargas era rescate y no usurpación. Lo cual significaba que las mentiras se repetirían en documentos. Durmió apenas 1 hora antes de levantarse a enviar notas. Una fue dirigida a don Gedeón Hale, médico de cantera que llevaba años atendiendo a los peones heridos y guardaba sus registros con un celo casi religioso. Otra a doña Estela Fenwick, viuda del antiguo escribiente de la cantera y la única mujer de la comarca que recordaba toneladas, nombres y carros mejor que 3 hombres juntos. La tercera la escribió y reescribió antes de cerrarla con sello para el duque de Valnegro. Don Lucio la recibió no en un salón, sino en su cámara de cuentas. Eso solo bastó para que Águeda supiese que él había leído su carta como debía. La estancia era larga, clara y severa. En sus estantes había libros mayores en vez de porcelanas. Las paredes estaban cubiertas de mapas de rutas, puertos y heredades. En la mesa central yacían abiertos un avalúo de cantera, 2 manifiestos de puerto y un compendio legal encuadernado en piel. Don Lucio estaba de pie a su lado, con una mano apoyada levemente en el tablero. «Habéis venido», dijo ella. «Pedisteis justicia antes que curiosidad», respondió él. La curiosidad habría escogido un estrado de tertulia. Le señaló la silla de enfrente. Cuando ella se sentó, él deslizó hacia su lado la tasación. «Mandé valorar la Sierra de Sotomayor discretamente hace 6 meses», dijo. «No por compra, porque Edmundo de Vargas intentó usar la producción futura como resguardo de una empresa marítima que era demasiado necio para explicar limpiamente». Águeda levantó la vista. «¿Y lo rechazasteis?» «No presto sobre una mina cuya producción declarada huele a falsedad».
Era la primera prueba concreta de que ella no había imaginado el patrón. Don Lucio prosiguió. Si los Vargas procuran eludir la cláusula de pérdida, no es solo por conservar el honor. Tratan de retener un bien con el que ya han apuntalado otras obligaciones. Perdida la cantera, caen varios pilares prestados. Entonces pelearán con fuerza. Sin duda. La observó con aquella quietud suya, tan incómoda como penetrante. Decidme exactamente lo que creéis. Y Águeda lo hizo. Le expuso la secuencia con la claridad que había heredado de su padre. Las discrepancias de tonelaje, los préstamos apoyados en rendimientos futuros, la preparación social para desacreditarla, la reaparición oportuna de Juliana de Peñalba con dote bastante para calmar acreedores, la representación de Casiano como mártir del deber y la probabilidad de que se introdujesen falsos rumores sobre su salud o su juicio para hacer parecer necesaria la ruptura. Cuando terminó, él guardó silencio un momento. «No estáis construyendo un agravio», dijo al cabo. «Estáis construyendo una causa. No me sirve de nada el agravio si no puede entrar en acta». Apareció de nuevo aquella casi sonrisa. Llamó entonces a su hombre de leyes. Don Ambrosio Vale entró a los pocos minutos, hombre enjuto, de ojos oscuros, tinta en los puños y aspecto de confiar más en el papel que en la oración. «Esta es doña Águeda de Sotomayor», dijo don Lucio, «y por el tiempo que dure esta materia, cuanto ella pida ver, oír, cotejar o copiar, ha de ser tratado como si yo mismo lo requiriese». Don Ambrosio se inclinó. «Así se hará, señor». Águeda sintió cambiar el peso del aposento. Don Lucio no le ofrecía rescate, le ofrecía acceso. Y con el tiempo, aprendería que ese era el don más peligroso. Las 2 semanas siguientes pasaron bajo una disciplina tan intensa que apenas dejó espacio al miedo. De día, Águeda se movía por Sevilla bajo la nube que Casiano había fabricado a su alrededor. Las mujeres bajaban la voz al verla entrar en tiendas. Los hombres ofrecían simpatías quebradizas en tonos afilados por el apetito. Juliana de Peñalba recibía flores en público y compasión en privado, y aceptaba ambas cosas con igual satisfacción. Casiano interpretaba el dolor resignado con la destreza de quien ha ensayado mucho antes la justificación de sí mismo. Águeda dejó que todos la vieran volverse callada. Lo que la sociedad tomaba por derrota era trabajo. Con la ayuda discreta de don Ambrosio Vale, cotejó libros de cantera con registros de puerto y memorias de carros. Halló duplicidades en fletes presentados con fechas levemente alteradas. Halló faltas de peones atribuidas a enfermedad en semanas en que los apuntes del doctor Hale mostraban solo heridas corrientes. Halló un patrón de infravaloración en partidas de piedra vendidas por medio de una firma intermediaria que, examinada de cerca, existía casi solo sobre el papel. Doña Estela Fenwick resultó inestimable. Tomando té en una casa angosta, llena de viejos libros de cuenta, la viuda señaló con dedo contundente el lugar exacto donde los números habían sido obligados a cojear. «Mirad aquí», dijo. «Cuando un hombre honrado miente sobre producción, suele hacerla bajar una vez y subir otra, para imitar el desorden. Solo los codiciosos la rebajan siempre del mismo modo cada trimestre». Edmundo creía que la repetición parecía eficiencia. «¿Podríais jurarlo por escrito?», preguntó Águeda. «Puedo hacer más. Mi difunto marido copió las tallas originales de carros antes de enviarlas a la casa de Vargas. Nunca se fiaba de su escribiente. Y de un arcón de cedro sacó pliegos amarillentos por los bordes». Águeda los miró con atención grave. «Esto podría quebrarlos». «Me alegraría», dijo la viuda. «Echaron a mi marido tras 21 años y lo llamaron reordenación. Murió creyendo haber fallado a la cantera. Sería de mi gusto saber que solo se adelantó a los demás». Siguieron otros hilos. Don Gedeón Hale certificó que jamás había declarado a Águeda enferma del juicio, de los nervios, ni de esos desórdenes femeninos que Casiano había insinuado delante de testigos. Un mozo de caballerizas de la casa Vargas
Asustado pero no insensato, confirmó que Casiano había mandado a los criados dejar caer preocupaciones sobre el temperamento de doña Águeda días antes de la asamblea. Y un platero admitió, bajo presión, que Edmundo de Vargas había hipotecado en secreto 2 veces los réditos de la cantera para cubrir pagarés vencidos en Cádiz. La herida más honda llegó del sitio menos esperado. Una tarde de lluvia, don Lucio llamó a Águeda y puso ante ella un paquete sellado con el blasón de los Peñalba. «Abridlo», dijo. Dentro había cartas. No cartas de amor, cartas de negociación. La madre de Juliana había escrito a Edmundo de Vargas 3 meses antes, proponiendo una alianza que uniese dinero de Peñalba con la influencia de Vargas si Casiano podía quedar libre de su actual compromiso sin deshonor legal. La respuesta de Edmundo empezaba cauta y se volvía luego ansiosa. En una nota posterior, de mano del propio Casiano, se hablaba de la necesidad de hacer parecer a Águeda, demasiado lastimada y alterada, para que el enlace pudiese proseguir sin reproche para una y otra casa. Águeda leyó aquella línea 2 veces, luego una tercera. La sala se volvió inmóvil. «¿De dónde proceden?», preguntó. Don Lucio no respondió sino tras una pausa. «Una criada de la casa Peñalba las entregó a uno de mis factores a cambio del pasaje de su hermano hacia el norte. Ninguna lealtad le quedaba ya a un hogar que trataba los secretos, como si los criados no supiesen leer sobres». Águeda dejó las cartas sobre la mesa con exquisito cuidado. «Entonces estuvo todo dispuesto al detalle». «Sí». No fue flaqueza del instante, ni pánico, ni amor repentino. Fue un robo negociado. «Sí». La cólera la recorrió al fin, no ardiente ni desatada, sino limpia. Arrancó de ella el último resto de la muchacha que todavía había intentado entender a Casiano con caridad. Don Lucio la observó sin interrumpirla. «Este es el punto», dijo en voz baja, «en que mucha gente se hace menor para sobrevivir a lo que ya sabe». Águeda levantó el rostro. «Yo ya lo he sobrevivido». «¿Y qué resta entonces?». Le sostuvo la mirada. «Escoger la sala en que ellos lo aprendan, el baile real». Desde ese día, el trabajo mudó de tono. Don Lucio la introdujo no como mujer bajo amparo, sino como doña Águeda de Sotomayor, ocupada en la revisión de ciertas irregularidades de cantera y flete relevantes para la confianza del mercado. Era una frase bastante seca para pasar en público y bastante poderosa para inquietar a los hombres precisos. Las puertas se abrieron. Los escribientes recobraron memoria. 2 prestamistas que habían sonreído en la asamblea a la caída de Águeda se mostraron súbitamente deseosos de apartarse de los métodos contables de los Vargas. Así vio ella cómo puede usarse el poder sin ruido. Don Lucio no lanzaba su influencia como lanza. Ajustaba la sala hasta que los hombres débiles descubrían que el aire había empezado a costarles. Y aún así, jamás le arrebató el centro. Cuando un corredor intentó responder a don Lucio, en vez de a Águeda, acerca de fechas falsas de traspaso, él dijo con frialdad: «Miraréis a doña Águeda cuando expliquéis por qué vuestros libros contradicen los suyos». Cuando un magistrado sugirió que el asunto podría componerse calladamente si se salvaban reputaciones, don Lucio repuso: «La señora no ha venido a comprar silencio. Ha venido por acta». Cada vez, Águeda sintió crecer dentro de sí algo peligroso: confianza. No floreció en blandura. Se formó por respeto, por ese alivio casi insoportable de ser vista no como frágil, sino como formidable. Una noche, tras horas de ordenar recibos de flete, ambos quedaron solos en la biblioteca legal de Valnegro. La lluvia rozaba las ventanas. La luz de las velas volvía los lomos de las leyes y compendios de propiedad en hileras de fuego apagado. Águeda flexionó los dedos doloridos. «Mi padre solía decir que la ley era la única poesía que los hombres de bienes temían de veras». Don Lucio alzó la vista del libro que anotaba.
Vuestro padre fue hombre muy sabio o muy cansado. Fue ambas cosas. Se siguió un silencio habitado. Lo admirabais, dijo él. Lo fiaba, respondió ella. La diferencia importa. Dejó la pluma. ¿Y a Vargas? Águeda reflexionó. Fié la versión de él que me exigía no mirar demasiado de cerca. El rostro de don Lucio mudó por grado mínimo. Es respuesta más honrada de la que la mayoría llega a darse jamás. La lluvia arreció. En algún lugar más adentro de la casa, un reloj dio las 10. Águeda debería haberse retirado. En vez de ello preguntó: ¿por qué me ayudáis? Don Lucio no pareció ofenderse por la pregunta. Porque los Vargas son parásitos con buena sastrería. Porque la podredumbre del mercado se extiende si los hombres aprenden que pueden falsear a una mujer hasta el silencio y conservar aún sus contratos. Porque detesto la ineptitud disfrazada de nobleza. Ella aguardó. ¿Y? Y porque, cuando una sala llena de gente intentó enseñaros vergüenza, vos ya os estabais enseñando secuencia, dijo él. Reconocí la disciplina. El aliento de Águeda se quebró apenas, lo bastante para que volviese la cara hacia los libros y no mostrase demasiado. Así comprendió cómo entra el peligro en una vida, no por grandes declaraciones, sino por verse entendida de forma tal que la soledad empieza a parecer innecesaria. Semanas atrás, quizá habría tomado eso por rescate. Ahora sabía más. Don Lucio no la estaba salvando. Se estaba poniendo donde no pudiese ser usado contra ella, mientras ella se salvaba a sí misma. Eso era infinitamente más difícil de no amar. El baile real fue anunciado para finales de mayo. Acudiría toda familia importante en jornadas a caballo. Estaría en la casa del gobernador, prestamistas, mercaderes, magistrados, oficiales, clérigos, sus mujeres, sus hijas y toda la máquina viva por la cual Sevilla convierte el rumor en ley social. Águeda lo escogió al instante. Si Casiano desea testigos, dijo a don Lucio, los tendrá en abundancia. Los últimos preparativos exigieron exactitud. Don Ambrosio Vale redactó una petición para el inmediato examen de gestión fraudulenta en la cantera de la Sierra de Sotomayor y del quebrantamiento de los artículos matrimoniales por coacción reputacional. Don Gedeón Hale dispuso una declaración firmada contradiciendo toda insinuación sobre la salud de Águeda. Doña Estela Fénix copió las tallas originales de Carros con letra bastante limpia para tribunal. Un notario certificó las cartas de Peñalba. Don Lucio aseguró la presencia de 2 acreedores que, una vez a salvo de represalias de Vargas, aceptaron jurar que la licencia sobre la cantera les había sido representada como estable y segura mientras Casiano conservase el acceso a ella mediante matrimonio. La propia Águeda dispuso el orden de la revelación. No todo de una vez. Eso habría parecido teatro. No demasiado poco. Eso habría dejado escape. Primero, la falsedad pública de Casiano. Después, la cláusula contractual. Luego, la prueba de que la calumnia fue estrategia. Después, las cuentas falsas de la cantera. Después, las cartas de negociación con los Peñalba. Por último, la declaración del médico y los testimonios de acreedores, de modo que el escándalo quedase convertido en consecuencia legal. Cuando ella explicó el orden, don Lucio la miró por encima del borde de su copa. Lo habéis trazado como campaña. Me crié entre hombres que confundían el silencio doméstico con desatención, respondió. Las mujeres aprendemos campañas porque rara vez se nos permite llamarlas por su nombre. Algo feroz y aprobador pasó por los ojos de él. La noche del baile llegó cálida y sin viento. La casa de Valnegro envió coche por Águeda al caer la tarde. Vestía seda marfil bordada con hilo de plata tan fino que parecía escarcha tendida sobre el claro de la luna.
Llevaba el peinado más alto que de costumbre, dejando visible la línea elegante del cuello. En las muñecas no llevaba joyas procedentes de regalos de Casiano. Solo las perlas estrechas de su madre, recobradas del arcón que Edmundo de Vargas aún no se había atrevido a abrir. Cuando don Lucio la vio bajar la escalinata, no recurrió a los cumplidos livianos con que trafican otros hombres. «Nadie en esa sala se equivocará acerca de vuestro propósito», dijo. «Eso espero», respondió ella. Entraron juntos en el gran salón del gobernador. La conversación vaciló. Águeda sintió cómo el cambio recorría la estancia igual que mudanza de tiempo. Juliana de Peñalba, brillante en seda zafiro, se inmovilizó cerca de los músicos. Casiano de Vargas se volvió a medias desde un corro de caballeros y perdió color con tal rapidez que aún desde el otro extremo Águeda lo vio. Hubo satisfacción en ello, mas no bastante. La música reanudó. Las parejas se formaron. La maquinaria de la cortesía intentó repararse. Don Lucio habló con 3 hombres y un juez en tonos demasiado bajos para oídos curiosos. Águeda recibió 2 reverencias, ignoró una ofensa disfrazada de preocupación y aguardó hasta que media sala la hubo visto a don Lucio junto a ella y empezado ya a fabricar explicaciones demasiado débiles para durar. Entonces se acercó don Casiano. Venía vestido con esmero particular. Casaca verde esmeralda, botones de piedra y una confianza cosida trabajosamente sobre el miedo. «Doña Águeda», dijo componiendo una sonrisa. «Esto es inesperado». «No», respondió ella. «Solo resulta incómodo». Unas parejas cercanas aflojaron el paso sin parecer hacerlo. Casiano miró a don Lucio. «Señor, espero que no os estéis dejando arrastrar a un pesar privado hecho mayor de lo que conviene». La expresión de don Lucio habría helado agua hirviendo. «Os aseguro, don Casiano, que solo me ocupo de aquellas cosas que ya han sido hechas tan grandes como sus autores pretendían». La mandíbula de Casiano se tensó. Si doña Águeda ha querido tomar a ofensa ciertas verdades dolorosas pero necesarias, ella lo interrumpió con calma perfecta. Deberíais andar contento con esa palabra, Casiano. Las verdades son menos obedientes que los discursos ensayados. Ahora sí se ahondó el silencio a su alrededor. Juliana comenzaba ya a acercarse, rígido el abanico en la mano. Águeda extrajo un papel doblado de su retículo. «Hace 3 semanas», dijo con voz clara, «informasteis a la asamblea de que nuestro compromiso no podía proseguir porque el luto me había vuelto inconstante y porque las cuentas de Sotomayor se habían tornado embarazo demasiado serio para permitir matrimonio sin deshonor para ambas casas». Casiano soltó una risa leve. «Jamás dije cosa tan grosera. Dijisteis bastante de ello delante de testigos». Y volviéndose con deliberada gracia hacia un magistrado cercano a las mesas de naipes, añadió: «Señor juez Mercado, vos estabais presente, y también el señor Tilham y el reverendo Salcedo. Creo que los 3 oísteis a don Casiano dar a entender que mi estado hacía imposible el enlace». El juez, preso de la mirada de la sala y de la presencia de don Lucio, se inclinó rígidamente. Algo de ese tenor fue, en efecto, entendido. El rostro de Casiano cambió. Águeda desplegó el documento. Entienda entonces también la concurrencia los términos bajo los cuales don Casiano pronunció aquella afirmación. La voz no le creció, pero corrió de muro a muro porque todos quisieron oírla. Leyó en alta voz la cláusula punitiva de los artículos matrimoniales. La pérdida de la cantera de la Sierra de Sotomayor en caso de disolución por coacción o lesión calculada de la fama destinada a forzar la retirada de doña Águeda. El murmullo se extendió por el salón. Juliana dijo con agudeza: «Esto es indecente». Águeda volvió apenas el rostro hacia ella. «No, señora.
Indecente fue negociar la ruina de otra mujer en cartas timbradas con el blasón de vuestra madre. El abanico tembló en la mano de Juliana. Casiano dio un paso adelante. No tenéis derecho. Tengo todo derecho ligado a mi nombre, al contrato de mi padre y a la propiedad que vuestra casa quiso retener calumniándome. Don Lucio no dijo nada. No era menester. Su sola presencia hacía más difícil la huida de todos los demás. Águeda alzó un segundo papel. Esta es la declaración firmada del doctor Gedeon Hale, quien certifica no haberme diagnosticado jamás desorden de juicio, de nervios, ni otra inconstancia femenina de las que don Casiano ha querido hacer creer. El murmullo corrió como viento entre la seda. Levantó luego un tercer paquete. Estas son las cuentas de carros copiadas antes de la alteración de Vargas, cotejadas con manifiestos de puerto y libros de flete. Prueban falsificación sistemática de la producción de la Sierra de Sotomayor, mientras la casa de Vargas usaba las rentas esperadas de la cantera para sostener deudas exteriores. La confianza de Casiano se quebró por fin. No podéis probar intención con simples discrepancias de contabilidad. No, dijo Águeda. Por eso he traído vuestras cartas. Y al poner el legajo notariado en manos del juez Mercado, el gesto adquirió algo casi ceremonial. Correspondencia, dijo, entre don Edmundo de Vargas, la casa de Peñalba, y don Casiano de Vargas, en la que se trata la necesidad de hacerme parecer demasiado alterada para el matrimonio, de suerte que el compromiso pudiese romperse sin descrédito legal y la cantera conservarse bastante tiempo para asegurar una alianza más rica. El juez rompió el sello con visible disgusto. Leyó. Y siguió leyendo. La sala entera vio cómo la neutralidad se le borraba del rostro. Juliana susurró. Madre juró que esas cartas habían sido destruidas. Casiano se volvió hacia ella con furia desnuda. Fue la primera expresión honesta que le vieron en toda la temporada. Águeda reconoció el instante exacto en que la simpatía de la sociedad los abandonó. No porque la sala se hubiese vuelto más moral, sino porque la competencia había mudado de lado. El juez Mercado bajó las cartas. Don Casiano, dijo endureciendo la voz hasta darle forma de consecuencia. Si estos documentos son auténticos, y no veo motivo inmediato para dudar de la certificación, el asunto excede el mero desabrimiento social. Entramos ya en fraude, quebrantamiento coactivo y probable engaño a acreedores garantizados. A 2 pasos, 2 de esos acreedores avanzaron por indicación de don Lucio. En efecto, dijo uno con gravedad. La casa de Vargas presentó la licencia de la cantera como segura y estable sobre la expectativa de consumarse el matrimonio. Y lo hizo, añadió el otro, asegurándonos que la retirada de doña Águeda no produciría pérdida alguna. De haber conocido los términos del contrato y esta estrategia, jamás se habría extendido crédito. Casiano miró alrededor como si la sala misma lo hubiese traicionado. Esto es obra de Valnebro. Y entonces habló al fin don Lucio. No, don Casiano, esto es obra de doña Águeda de Sotomayor. Yo solo me he asegurado de que a los hombres menores les costase más esconderse de ella. Águeda no dejó pasar el sobresalto que aquellas palabras provocaron en el salón. Pronunciadas en público, hacían más que defenderla. Nombraban autoría. El juez dobló las cartas. Hasta que la secretaría del gobernador examine el expediente entero, debo requerir que don Casiano de Vargas y don Edmundo de Vargas presenten sus libros y permanezcan disponibles para pesquisa formal. También la casa de Peñalba, dada la relevancia manifiesta de su correspondencia. Se alzaron exclamaciones. Juliana quedó blanca. Casiano hizo ademán de protestar, pero 2 oficiales del salón se acercaban ya bajo la orden del juez. No era cárcel. Aún no. Mas sí detención en todas las formas que importan a un hombre
que ha levantado la vida entera sobre confianza y acceso. Águeda no sintió triunfo en su forma vulgar. Lo que sintió fue soltura. Años de acomodación, de excusar egoísmo como flaqueza, de confundir resistencia con virtud. Algo dentro de ella se aflojó y se puso por fin derecho. Castiano la miró con desesperación amarga. ¿Nos destruiríais por un compromiso roto? No, respondió ella. Por el robo que quisisteis esconder dentro de él. La respuesta cayó con más peso que cualquier grito. En los días que siguieron, Sevilla convirtió el suceso en 20 leyendas diferentes. En unas, Águeda había hablado como reina. En otras, don Lucio había helado la sala con una sola mirada. En alguna versión particularmente recargada, Juliana estuvo a punto de desmayarse en la fuente del Ponche. La sociedad borda porque no resiste mucho tiempo la verdad desnuda cuando puede vestirla de espectáculo. Pero el acta, una vez asentada, permaneció simple. La sierra de Sotomayor volvió provisionalmente a manos de Águeda en espera de la resolución final. El crédito de los Vargas se estrechó de la noche a la mañana. 2 casas mercantiles retiraron su apoyo. Los Peñalba descubrieron que el dinero no compra de vuelta cartas ya certificadas. Don Edmundo cayó enfermo de rabia antes incluso de poder redactar negación coherente. Águeda no se entregó al regusto de la venganza. Se entregó a reconstruir. Se reunió con capataces, renegoció transportes, devolvió al empleo al hijo del antiguo escribiente de cantera y pasó 6 horas con don Ambrosio Vale para establecer una estructura en virtud de la cual ningún matrimonio futuro pudiese apartarla de la supervisión legal sobre los bienes de Sotomayor. Don Lucio observó todo ello con una expresión que ella había empezado a entender. Aprobación grave, templada por algo más cálido que él no prodigaba fácilmente. 3 días después del baile, le pidió que pasease con él por la terraza occidental de Valnegro. La tarde era de oro y azul. El río, más allá de los árboles, recogía la última luz como metal batido. Las rosas trepaban por la balaustrada de piedra. Durante un rato no dijeron nada. Águeda había aprendido ya que con don Lucio el silencio rara vez significaba ausencia. Era a menudo el lugar donde las cosas más verdaderas se preparaban. En la asamblea, dijo él al cabo, creí estar viendo a una mujer sobrevivir a la deshonra con disciplina poco común. Águeda volvió la vista hacia él. ¿Y ahora? Ahora sé que estaba viendo a una estratega dejar que mentes menores se excediesen hasta perderse. Ella soltó una risa baja. Puede que sea eso lo más amable que me han dicho nunca. No fue dicho por amabilidad. Lo sé, por eso cuenta. Él se detuvo. Ella también. Don Lucio la miró con la misma firmeza con que leía contratos, examinaba puertos y juzgaba hombres. No poseo talento para discursos adornados, doña Águeda. Entonces no intentéis darme uno. No, dijo él en voz más baja. Pienso que, si he de decir esto mal, aún así prefiero decirlo mal a no decirlo en absoluto. El pulso de ella cambió. Cuando estuve a vuestro lado en el baile, prosiguió, no fue para prestaros importancia, ya la teníais. Fue porque me he vuelto incapaz de imaginar un mundo en que vuestro entendimiento, vuestro valor y esa sorprendente negativa vuestra a desperdiciaros no estén cerca de mí. Por un instante suspendido, la terraza entera pareció estrecharse al espacio entre ambos. Águeda había sido cortejada antes, había sido admirada, alabada, negociada, exhibida, pero nadie había hablado jamás al centro mismo de su persona como si esa fuese la parte más deseable de ella. ¿Y si mi respuesta fuera incómoda?, preguntó, porque seguía siendo ella misma. Entonces soportaré la incomodidad con dignidad. Una sonrisa tocó la boca de Águeda. Eso sería novedad histórica en esta ciudad.
Algo casi leve entró en el rostro de él. Ella dio un paso más cerca. Mi respuesta, Lucio, es que no deseo volver a una vida en la que solo me miren y nadie llegue verdaderamente a verme. Él tomó aire una vez, con tal violencia contenida que ella supo lo que le costaba la reserva. Entonces no volváis. No la tomó como conquista. No volvió el momento trofeo. Alzó una mano como si formulase pregunta, y cuando ella se inclinó hacia ese gesto, los dedos de él le tocaron la mejilla con una reverencia tan medida que la deshizo más completamente que la pasión impetuosa habría podido hacerlo. El primer beso entre ambos no fue el final de una guerra, fue la primera paz elegida honestamente. En los meses posteriores, el escándalo se asentó en memoria y la memoria se volvió enseñanza. La pesquisa final arruinó la posición de los Vargas, anuló varias reclamaciones falsas y restituyó enteramente la sierra de Sotomayor al gobierno de Águeda. Juliana de Peñalba no casó aquella temporada. Don Edmundo de Vargas se retiró de la vida pública por necesidad más que por modestia. Y Casiano, que en otro tiempo creyó poder escribir la ruina de una mujer desde el centro de un salón, aprendió la humillación de ser recordado principalmente como advertencia. Águeda, por su parte, se convirtió en algo que la sociedad sólo comprendió con lentitud, peligrosa de un modo que mejoraba el mundo. No se volvió más suave para comodidad ajena, se volvió más libre. Amplió las cuentas de escuela de la cantera para los hijos de los peones. Exigió libros limpios y explicaciones más limpias todavía. Revisó cada contrato puesto ante ella. Los hombres que antes sonreían por encima de su cabeza descubrieron que ser ignorados por doña Águeda de Sotomayor entrañaba ya riesgo profesional. Y don Lucio, temido, exacto, famoso por no ceder, demostró ser capaz de una devoción tanto más profunda por cuanto era disciplinada. Discutía con ella brillantemente, se retiraba en público cuando era justo que el mérito fuese suyo, añadía fuerza a la verdad sólo cuando ella lo requería y la amó del único modo que ella había creído imposible, sin disminuirla para lograrlo. La primavera siguiente, en un baile menor y bajo ojos mucho más benignos, don Lucio pidió su mano. Esta vez no había negociación escondida bajo la música. Águeda aceptó con pleno conocimiento, plena dignidad y plena posesión de sí misma. Quienes un día confundieron su silencio con rendición, pasarían años contando mal la historia. Recordarían el escándalo, al duque, al baile, el derrumbe, pero la forma verdadera del asunto era más simple y mucho más rara. Una familia codiciosa intentó usar la vergüenza social como arma. Una mujer paciente volvió la vergüenza prueba, y cuando llegó la noche decisiva no necesitó ser salvada. Le bastaron la sala correcta, el acta correcta y un hombre poderoso bastante sabio para ponerse a su lado en vez de ocupar su lugar. Eso fue suficiente para arruinar a sus traidores delante de todos, y suficiente también para comenzar un amor fundado no en rescate, sino en reconocimiento.